Diario de un reportero, mochila, cuaderno de campo, grabadora en ristre en busca de historia, historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio y eso que a ti y a mí nos gusta y que llamamos misterios. Calahorra, La Rioja, otro lugar clave que no debéis de perderos, otro lugar de referencia de nuestra España mágica, de la España mágica. Os he enseñado la Catedral de Santa María, claves y secretos, la leyenda de los santos mártires, el mirón del balcón en la capilla de la Girola, las reliquias de los santos mártires, y ahora quiero enseñaros otro lugar. Está en la calle Ángel Oliván, junto a la iglesia de Santiago. Subes por la calle Mayor, traspasas las antiguas murallas romanas que están marcadas por las figuras de los santos mártires, de San Emeterio y San Celedonio, y llegas aquí. Es el Museo de la Romanización. Para mí, uno de los mejores museos dedicados a Roma que hay en toda España. No solamente uno de los mejores museos dedicados a Roma, sino que el propio edificio, el propio museo, alberga otras sorpresas. Está ubicado en la llamada Casa del Millonario. Dice la historia que don Ángel Oliván fue el gran benefactor de la ciudad, le tocó la lotería y realizó, muchas propuestas. Esta era su casa y aquí está el Museo de Romanización. Cambio la perspectiva y os enseño, os doy pinceladas de las salas que tiene, de los objetos que guarda, algunos fascinantes. Museo de la Romanización, Calahorra, que fue inaugurado hace 40 años, en 1984. Está Javier aquí y está Rosana, la directora. Hola. Mirad, primera sala, pero para que veáis pinceladas. En el Museo de la Romanización de Calahorra, en esta primera sala, está dedicada a los antecedentes, la cultura celtibérica. ¿Y qué es lo que vais a encontrar? Bueno, todos los objetos y piezas que hay aquí han sido hallados en excavaciones de Calahorra. Encontraremos un ajuar cotidiano, la cerámica celtibérica. Encontraremos modos de vida, vasijas, cómo trabajaban las telas, las piedras de molino, los corquetes, cómo era una vivienda prerromana. Incluso lo llaman el reposo del guerrero, los tipos de enterramiento, que en este caso es de incineración, que existía en aquellos asentamientos celtíberos. A ver, los adornos personales. Mira, torques y espirales, tallados en bronce. Primera sala. Asentamiento celtíbero. Vamos a la segunda. Dejamos Calacoricos, como así era llamada Calahorra cuando era un asentamiento celtíbero, para entrar en la sala 2. La guerra y la conquista es el comienzo de la romanización. Y aquí, con diferentes paneles explicativos, te cuentan la cronología, es que es fascinante, sintetizada, de Roma. Mirad, a muchos os gustará ver las armas de un legionario. El gladius, la espada, el pugio, el puñal, los scutum, la lanza, el pilum, el casco, la galea. Puntas de lanza. Vamos a la segunda planta. Siguiente planta. ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Domus, la vida privada. ¿Cómo se vivía en la Hispania romana?
Bueno, pues es una de las salas más espectaculares que hay porque te va explicando absolutamente todo sobre, desde la construcción de las casas, los domus, los materiales que utilizaban, el tipo de ladrillo que había, romboidales, rectangulares, las placas de revestimiento que se utilizaban, las placas en el pavimento, los ladrillos troncopiramidales, los ladrillos de hipocaustos, de mamelones, las tejas planas, tegulae y curvas, íbrices, con sus marcas de cantero. Todo ello con diferentes mosaicos geométricos, con esas teselas. Mira, estos con nudos de Salomón. Incluso un mapa explicativo de cómo era un domus romano. Aquí lo tenéis. Y representado y figurado en grandes paneles. Materiales para la construcción y edificación de los domus, de las casas romanas. Utensilios. Fijaros qué colección de vidrio y de cerámica. Terra sigillata. Voy a hablar un poco más bajo porque afortunadamente hay bastantes visitantes. Esto es muy singular. El espejo de Venus, el tocador. ¿Qué encontramos aquí? Hebillas de cinturón, anillos, alfileres, cuentas de collar, joyas, espejos, alfileres de cabello. Vamos a ver si me asomo y podemos ver esos esmaltes de cornalina. A ver. Ahí. Joyas del siglo I al II después de Cristo. Un medallón de bronce con una cara humana y un entalle de cornalina, con un pavo real, ahí lo veis bien, y una mariposa. La vida en un domus romano, cómo se construían las casas, cómo vivían, qué objetos, qué utensilios utilizaban. Vamos a por una nueva planta y otras dos salas. Con la sala dedicada a las actividades económicas y al mundo de la religión, el ocio y los juegos. Empezamos por la cuarta, sala cuarta, actividades económicas. ¿Y qué encontramos aquí? Diferentes objetos de la vida económica diaria. La tríada divina, trigo, aceite y vino. En Hispania hay abundancia de trigo, de vino, miel y aceite. Produce mucho lino y esparto y no solo sobresale por sus minas de hierro, sino también por sus yeguadas de ligeros caballos. Escribió Justino en el Laus de Trogo Pompeyo. Actividades económicas. Vamos al mundo de la religión, del mágico y sagrado. Religión, culto y ocio. En honor de nuestro sagrado emperador. El emperador era la gran divinidad. Y en esta sala alberga algunas de las piezas más importantes que se han descubierto en las excavaciones arqueológicas de Calahorra, la antigua Calaburris. Lo que tenéis ahí es Minerva la Pacífica. La llaman la Dama de Calahorra. Está realizada en mármol. Fue hallada en la excavación de la Clínica y es del siglo II. Pero también encontramos una talla en mármol, también del siglo II, que fue hallada en el arrabal de Calahorra. Júpiter. Es el Museo de la Romanización de Calahorra, dedicado a la gran urbe que fue Calaburris, en La Rioja, y a la vera de Minerva,
y de Júpiter, os vuelvo a recordar, cuando vengáis a La Rioja a visitar Calahorra, visitar este museo. Para mí, uno de los mejores museos dedicados a Roma que hay en España. Diario de un reportero, mochila, cuaderno de campo, grabadora en ristre en busca de historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio, y eso que a ti y a mí nos gusta y que llamamos misterios, que al final es viajar, caminar bajo otra perspectiva, ya lo sabéis. Movidos por la curiosidad, la mirada de lo histórico, de lo legendario, de lo mágico, de lo sagrado. Los museos son templos y albergan no solamente el saber, sino piezas marcadas por el misterio y la leyenda.